Doy gracias a Dios por una vez más que me permite estar en la puerta de su casa o en algún lugar donde usted esté ahorita con su familia o a solas para recibir este mensaje que Dios quiere transmitirle y transmitirle también a todo el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 4, hablando de lo que es el proceso que Jesús tuvo cuando fue tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo importante que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón, que todos los que somos hijos de Dios somos procesados. El Señor siempre tiene el mismo molde para purificarnos, para limpiarnos, para transformarnos, y su Hijo Jesucristo no fue la excepción. Dice la palabra del Señor que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Si nosotros encontramos desde el principio de las Sagradas Escrituras, allá cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 y le dijo que dejara su tierra y su parentela, lo llevó por un desierto. Y en el momento que tomaron la elección, nos recordamos nosotros que Lot escogió las llanuras del Jordán y Abraham lo dejó en el puro desierto. Pero en el desierto Dios le dijo: recorre la tierra a lo ancho, a lo largo, porque a ti te la daré y a tu descendencia. Podemos notar nosotros que ese mismo proceso el Señor lo llevó con Moisés. Después de que Moisés salió de Egipto huyendo, tuvo un proceso en el desierto cuando llegó a Madián. Ahí el Señor lo procesó para que él tuviera un encuentro con el Señor. Y cuando Moisés va a sacar al pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios que fueron 40 años. No fueron 40 días, sino 40 años que ellos estuvieron en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? ¿Qué proceso sucede cuando nosotros estamos en un momento, en algún lugar donde hay carencia? Porque dice la palabra del Señor que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjese qué interesante. Ahorita a nivel mundial se habla mucho de cuarentena. Y en esta cuarentena hay escasez, hay limitaciones. Y realmente es cuando nosotros tendemos a flaquear, tendemos nosotros a hacernos para atrás, a veces hasta dudar. Y el Señor Jesucristo nos está dando a nosotros una elección de un gran héroe que pudo vencer esa tentación. Pero fíjense que viene el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Yo creo que ese mensaje que quiero transmitirle a usted en esta tarde es estas palabras: si eres hijo de Dios. Muchas veces nosotros creemos que por ser hijos de Dios no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, como que el camino va a ser camino de rosas, como que nosotros estamos excepto de las enfermedades, de las dificultades, de los problemas económicos, pero no es así. Entonces viene el enemigo y nos hace el reto a nuestra mente y a nuestro corazón, diciéndonos: ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando problemas económicos? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás limitado? Y esas palabras como que se repitieran en la historia del pueblo cristiano el día de hoy. Pero no vienen esas palabras de Dios. Esas palabras vienen del tentador a retarnos, a desafiarnos para que nosotros dudemos, para que nosotros en un momento tengamos hasta desconfianza, de decir: ¿realmente Dios me va a ayudar? ¿Realmente Dios está consciente de la necesidad que está pasando el mundo? ¿De la necesidad que está pasando nuestro país? ¿Estará consciente el Señor de las necesidades básicas que tenemos en la familia?
que mi mamá está enferma, que mi papá está enfermo, que estoy pasando crisis fuertes en este momento. El enemigo dice, ¿y no que eres hijo de Dios? Increíble, pero él le hace la propuesta, dice, y si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Se lo estaba diciendo a alguien que sí lo podía hacer. Recuérdense que Dios de la roca hizo brotar el agua. Y aún donde no había nada, Él mandó maná del cielo para que por 40 años su pueblo tuviera provisión. Entonces le estaba diciendo, si tú realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo pudo haber hecho. El asunto está aquí. ¿Quién le estaba diciendo esas palabras? ¿Quién es el que nos reta? ¿Quién es el que nos está desafiando? ¿Quién es el que nos está provocando a dudar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Fíjense algo importante, es el espíritu que lo lleva al desierto a trabajar con la carne. Recuerde usted que el espíritu es el que da vida y la carne es la que nos debilita. Muchas veces necesitamos nosotros vencer ese proceso de nuestra carne, de nuestra debilidad. Y era el enemigo que le estaba diciendo, di que estas piedras se conviertan en pan. Más adelante dice que el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos de escasez. El apóstol Pablo decía allá en Filipenses capítulo 4, he aprendido a vivir humildemente. He aprendido a estar saciado, así como tener hambre. Por todo y para todo he sido enseñado a tener como no tener. Y el apóstol Pablo decía esto en un versículo muy conocido al pueblo cristiano. Versículo 13 decía, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Así que tenemos que entender nosotros que vamos a pasar momentos difíciles como se está pasando ahorita. Pero nosotros prácticamente no solo de pan vamos a vivir, sino lo que Dios ha dicho, de sus promesas, de sus palabras, de que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y si nos va a hacer falta, Él nos va a dar la fuerza, la voluntad para poder pasar esas necesidades. Y Jesús viene y toma la palabra y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra la que nos sustenta, es la palabra el maná del cielo, es la palabra el pan de vida, como lo dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar bien seguros que quién es el que nos está diciendo, yo estoy contigo. Y muchas veces el enemigo te va a decir, si eres hijo de Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué realmente estás esperando que Dios te conteste? Como le dijo la serpiente a Adán y Eva, con que Dios te ha dicho, haciendo parecer como que Dios era mentiroso, que realmente Él estaba equivocado, lanzándoles el reto, el desafío. Y en este postrer Adán, que es Jesucristo, el segundo Adán, como lo llamamos en la Biblia, entonces viene y le hace la misma oferta. ¿Eres hijo de Dios? Pues entonces demuestra tu poder, demuestra lo que puedes hacer. Hay que tener cuidado quién nos habla. Podría ser que las palabras son buenas, inclusive pueden citar hasta la misma Biblia, porque aquí la palabra de Dios la estaba citando Satanás. Entonces dice que el diablo le llevó a la santa ciudad, imagínese usted, y le puso sobre el pináculo del templo. El diablo lo lleva a la santa ciudad y al pináculo del templo. Decía una vez un predicador, ¿en dónde va a encontrar usted el enemigo? Pues en las cantinas no va a estar ahí, porque ahí ya los tiene todos seguros. ¿En dónde va a estar? En el jardín del Edén. ¿Dónde va a estar? En la casa de Dios, en la casa santa, en el lugar donde adoran a Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar con la tentación para que tú caigas, para que tú seas vencido. Entonces, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra. Amado hermano,
siervos del Señor. Dice Jesús cuando contesta y dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Estamos orando por todos los presidentes, por todos los gobernantes, pero muchas veces da tristeza que las iglesias, aún en su desesperación por las reuniones y por tener esto, como que están presionando al gobierno para que ellos cedan espacio y nos podamos reunir en el templo. Hay que tener cuidado, porque si Dios ha dicho que nosotros nos tenemos que guardar, hagámoslo. No tentemos al Señor nuestro Dios, porque podemos provocar una crisis tremenda. La gente no va a pelear contra nosotros como ministros, sino contra Dios. Y recordemos que nosotros solamente somos mayordomos. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. El dueño de las personas se llama Jesucristo. Yo no las compré. Yo soy un ministro de Dios, soy un pastor, tengo una iglesia a mi cargo, pero no voy a tentar a Dios poniéndolos a ellos en peligro. ¿Por qué no esperar? Yo sé que el enemigo va a decir, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? ¿A qué le temes? ¿A que a ti también se te pegue la enfermedad o que seas contagiado por ese virus? No es eso. ¿Por qué vamos a tentar al Señor nuestro Dios? Si el Señor nos ha llamado a una cuarentena, si el Espíritu Santo nos ha llamado a que nosotros tengamos un reposo y esperemos el maná del cielo, la provisión del cielo. Dice su palabra, y eso es duro, que dice que los pastores, aquellos que son asalariados, ven a la oveja en peligro y no tienen cuidado de ellos. Cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Usted como padre me sabrá entender. Usted va a ponerse en peligro porque usted tiene que proveer a su casa, usted va a trabajar, pero sus hijos, su familia está en casa. El que está ahorita corriendo peligro es usted como cabeza del hogar, pero sus hijos están seguros. Entonces, hermanos, nosotros como pastores, como ministros del Señor, si nuestro rebaño no es nuestro, sino el rebaño de Dios puede correr peligro, yo les recomiendo más que usted mejor los visitemos, mejor vayamos a su casa a orar por ellos, pero no los reunamos porque podemos correr grandes peligros. Dice acá, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo lo lleva al pináculo alto y le dice, tírate. Y muchas veces uno dice, aviéntese, hermano, tírese, de todo modo Dios está con nosotros. Pero recordemos esta palabra, no tentemos a Dios. Eso es algo importante, porque tenemos que dar cuentas a Dios por nuestras ovejas. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Allá en San Juan, cuando habla en el capítulo 10 con respecto a los pastores, y dice que aquellos que son asalariados no les importa el rebaño, no les importan las ovejas. Tenemos que entender muy claro, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. No es mi rebaño, es el rebaño del Señor y tenemos que cuidarlo. Yo sé que en este momento a algunos, no muchos, les va a agradar esta palabra, pero yo tengo que llevar esta palabra desafiante porque Dios me la ha puesto en mi corazón y en ningún momento quiero ser responsable que alguno que es miembro del cuerpo de Cristo, ganado por la sangre del Cordero de Dios, pase un proceso de enfermedad porque yo no fui sabio en dirigir el rebaño de Dios. Por otro lado, dice que viene Satanás y dice que lo lleva, y dice, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe que el decir postrado quiere decir rendido completamente a Él? Aceptando su soberanía, aceptando su gobierno, estar dispuesto a darle sacrificio a Él. Entonces, si yo estoy dispuesto a darte todo, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es el todo para nosotros? Si se lo dijo a Jesús, imagínese Jesús en el momento, en su humanidad, como en su debilidad como ser humano, Él también fue tentado y por eso Él nos comprende y nos entiende, pero Él venció. ¿Y de qué manera Jesús venció? Sujetándose a la palabra. Hermanos, por favor, esperemos en el Señor
Y aunque nos ofrezcan los que nos ofrezcan, nosotros no vamos a adorar a nadie más, sino solo a Dios. Entonces Jesús termina de esta manera y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es increíble. Adoramos a Dios y le servimos a Dios. Y amados hermanos, padre que me estás escuchando, que está haciendo una iglesia, por favor, no comprometa a sus hijos. Hagamos lo que dijo el centurión: no es necesario que llegues a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Este es el momento que la palabra de Dios es lo más importante. En aquel tiempo no habían redes sociales, en aquel tiempo no había televisión, en aquel tiempo no había satélites. Hoy tenemos la gran bendición que usted tiene que tener paciencia, esperar esa cuarentena y no cometer el mismo error que cometió el pueblo de Dios cuando estaba en el desierto, en lo que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley allá en el monte de Dios. Dice que el pueblo se desesperó, se desenfrenó y empezó a exigirle al sacerdote que hicieran algún Dios porque Moisés no venía. Y cuando Dios nos responde, cometemos esos mismos errores. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos buscar nosotros a quién adorar, a quién servir, porque Dios no responde, el Señor no contesta. Y nosotros conocemos la historia de cómo nació el becerro de oro y de qué manera. Aarón dijo: es que el pueblo me estaba exigiendo, el pueblo me presionó. Y realmente nosotros como líderes no tenemos que seguir al pueblo. Amado siervo de Dios, ministro del Señor, algunos que me estén escuchando, hermanos en la fe, ancianos, líderes, no tenemos que seguir al hombre, tenemos que seguir a Dios. Si Dios ha dicho que nosotros tenemos que estar en un proceso, en un desierto, limitados, ahí tranquilos, no es la primera vez. Jesús pasó su cuarentena, Moisés pasó su cuarentena, Aarón también, Abraham, Daniel, todos los líderes pasaron sus momentos difíciles, pasaron su desierto, pasaron por el fuego, pero vencieron. Yo sé que Dios tiene el control y no podemos nosotros en ningún momento arriesgar a nadie. No queremos que el evangelio se desacredite porque la gente no va a pelear con los líderes, la gente va a pelear con Dios. Y realmente nosotros como líderes somos los responsables, porque no es mi iglesia, no es mi rebaño, es el rebaño de Cristo y yo tengo que cuidarlo. Dice la palabra de Dios que el buen pastor decía que él proveía todo lo necesario, como lo decía el salmista David, que nada le iba a hacer falta al rebaño de Dios. Y así es. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Un buen pastor jamás va a llevar a sus ovejas al peligro. Así que hermanos, en este momento yo le animo. Yo sé que usted tiene deseo de llegar y reunirse a un templo, pero de parte del Señor le digo, todavía no es el tiempo. No presionemos a los mandatarios, no presionemos a nuestros gobernadores, dejemos que ellos sean impulsados por el Espíritu Santo y creemos nosotros que Dios se va a glorificar, porque a nuestro Dios solo a Él vamos a adorar y solo a Él vamos a servir. Y cuando termina este pasaje me llama mucho la atención porque dice: el diablo entonces le dejó. ¿Cuándo nos va a dejar? Cuando nosotros lo confrontemos. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y he aquí, dice, vinieron ángeles y le servían. Los ángeles son los servidores. Yo doy gracias a Dios porque en este tiempo de pandemia yo he visto a los ángeles de Dios. Y no le voy a decir seres extraterrestres, espirituales que me han aparecido, no. Yo he visto personas que son mensajeras de Dios, que Dios ha tocado sus corazones y que el Señor de alguna manera nos ha provisto a través de estas personas que son ángeles de Dios. Habrán ángeles mensajeros de Dios que llegarán a tu casa, tocarán la puerta de tu casa, llevarán tu provisión, porque Dios, Él sabe cómo cuidarte. Dios sabe cómo protegerte. Él viste a los lirios del campo, alimenta a las aves de los cielos.
Usted y yo valemos más que ellos. Así que, hermano, yo le animo con todo mi corazón que tenga paciencia. Este desierto no es para quedarse, ni tampoco va a pasar 2, 3 años. Yo sé que muy pronto, pero muy pronto está la respuesta del Señor. Y este año no va a terminar en el nombre de Jesús sin que Dios haya hecho un milagro sobrenatural. Y tú puedes decir: Señor, gracias, porque yo me sujeté a tu palabra. Padre, bendice a tus hijos. Bendice a tu pueblo. Señor, y en este momento yo te ruego con todo mi corazón para que tú obres de cualquier manera, mi Dios, para abrir nuestro entendimiento y para poder comprender qué es lo que tú quieres que hagamos. Señor, yo sé que muchos hermanos ya están impacientes. Hay muchas personas que en el momento de escasez, en el momento de estar en ese proceso de desierto, hay quejas, hay murmuraciones, como lo hubo en tu pueblo cuando salió de Egipto. Pero creemos, Padre Celestial, de que tú vas a mandar el maná del cielo, mi Dios. Vas a hacer brotar agua de la roca, porque nosotros lo hemos visto y creemos, mi Dios, que dependemos de ti, Señor, y nunca nos vas a desamparar. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en este momento. Fortalece, mi Dios, y te ruego con todo mi corazón que ningún asalariado, aquellas personas que ven al rebaño como con un interés económico, mi Dios, como Padre Santo, como mercancía, como dinero, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús, y que venga un espíritu de cuidado, de amor, de ternura, mi Dios, para que tu rebaño esté, mi Dios, en perfecto estado. Padre, creemos firmemente de que tú has obrado en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén.